Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a examinar la vía de la columna dorsal lemnisco-medial. Esta vía es una vía muy importante, una vía sensorial. Se le conoce como una vía ascendente porque la información sube desde el segmento de la médula espinal al que entra la información de nuestras extremidades superiores o inferiores o del tronco hasta la corteza somatosensorial. Pero va subiendo por relevos de neuronas. En este caso son tres neuronas. La neurona que se conoce como neurona primaria o de primer orden, la neurona secundaria o de segundo orden y la neurona terciaria o de tercer orden. Entonces, esta vía nos permite detectar sentidos que están relacionados con la somatosensación, más bien está relacionada con somatosensación con sentidos que están distribuidos por todo el cuerpo, que están, por ejemplo, en la piel, los receptores sensoriales, están en los músculos, en las articulaciones. Entonces, la somatosensación está relacionada con el tacto que se conoce como tacto discriminativo, que es el tacto que nos permite ubicar en dónde se originó el estímulo, en dónde se dio el estímulo, dónde estamos sintiendo lo que estamos percibiendo. Sensación y percepción son distintos. Sensación es lo que detecta el receptor sensorial. Percepción es cuando llega la información a la corteza somatosensorial y de alguna manera la hacemos consciente. Entonces, les decía que la somatosensación tiene que ver con el tacto discriminativo, el tacto que me permite ubicar en dónde tuve la sensación, en dónde en dónde se dio el estímulo, si fue en la punta de mi dedo, si fue en un codo, me permite discriminar en dónde fue. Y además me permite determinar la textura y la forma de los objetos. También está relacionado con presión y con propiocepción. La propiocepción es lo que nos permite determinar la posición de nuestro tronco, de nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores en el espacio. Los propioceptores están en los músculos esqueléticos, en las articulaciones, y eso nos permite detectar la posición de nuestros brazos. Por ejemplo, yo sé si mi brazo está arriba de mi cabeza o está al lado de mi cuerpo gracias a los propioceptores. Entonces, es en esta vía la información va subiendo. Entonces, lo primero que tenemos que destacar aquí es lo que vemos en la vía. Lo que vemos en la vía son cortes transversales. Todos estos que les voy a señalar ahora son cortes transversales de diferentes segmentos o de diferentes partes del sistema nervioso central. Lo único que no está en corte transversal, sino en corte longitudinal, es el cerebro, los dos hemisferios cerebrales. Entonces, vamos a ver cuáles son las partes que están en corte transversal. Todas estas donde veamos como una H que está en el centro y alrededor como un poco más blanco, más claro, son cortes transversales de la médula espinal. Y lo que vemos con forma de H es la famosa sustancia gris. Ahí hay acúmulos de cuerpos neuronales. Y lo que vemos más claro es la famosa sustancia blanca, que está caracterizada porque son axones y la mayoría de esos axones son mielinizados y como la mielina se ve de color blanco, por eso se le llama sustancia blanca. Luego tenemos cortes de transversales del bulbo raquídeo. Aquí verán que le dicen médula porque en inglés, el bulbo raquídeo es la médula oblongada. Luego tenemos cortes del puente o de la protuberancia y después tenemos cortes transversales del mesencéfalo. Recordar que
El bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo son parte de lo que se conoce como el tronco encefálico o el tallo encefálico. Entonces, todas estas estructuras que voy a señalar ahora son parte del tronco encefálico o del tallo encefálico. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos segmentos que tienen que ver con la información que entra a la médula espinal de las extremidades inferiores y segmentos que tienen que ver con la que entra de las extremidades superiores. Lo que entra de las extremidades inferiores está marcado aquí en rojo y lo que entra de las extremidades superiores está marcado en azul. Entonces, vamos a comenzar a ver la vía de una neurona a otra para que vean que no es tan difícil como parece. La primera neurona es la neurona que se conoce como neurona de primer orden o neurona primaria. Esta neurona puede ser parte de los mismos receptores y estos receptores que nos muestran aquí son mecanorreceptores, los mecanorreceptores que nos permiten detectar tacto discriminativo y presión. Los corpúsculos de Meissner, que son neuronas sensitivas cuya terminal periférica está encapsulada. Eso quiere decir que tiene capas de tejido conjuntivo a su alrededor. Los receptores de Merkel, que también son conocidos como los discos de Merkel, estos dos receptores recuerden que están más superficiales en la piel y los receptores que están más profundos en la piel, ya en las capas de la dermis, son los corpúsculos de Pacini que nos permiten detectar presión y los corpúsculos de Ruffini, también conocidos como terminales de Ruffini. Aquí no nos ilustran la neurona que tiene que ver con la propiocepción. Si nos la ilustraran, tendríamos que ver una que tuviera asociada a un órgano tendinoso de Golgi o a un uso muscular. Nada más nos ilustran los mecanorreceptores que están en la piel, los mecanorreceptores cutáneos. Entonces, esta neurona de primer orden, les digo que forma parte de el receptor sensorial. Entonces, tiene su terminal periférica y su terminal central. Voy a señalar ahorita la terminal periférica y aquí está el soma de la neurona, el cuerpo de la neurona, y esta es su terminal central. En la terminal periférica, recuerden que es la parte que va hacia el receptor sensorial y la terminal central es la parte que ingresa hacia la médula espinal entrando por las astas dorsales. Recuerden que la información sensitiva entra a la médula espinal por las astas dorsales. Entonces, recuerden también que el soma de estas neuronas primarias o de primer orden está en los ganglios de la raíz dorsal. Son acúmulos de cuerpos neuronales que se encuentran en la raíz dorsal. Entonces, si ustedes siguen el trayecto de esta neurona, voy a borrar para que sea más claro. Vamos a seguir, si quieren, una roja que tendría que ver, ya les decía yo, con las extremidades inferiores, con lo que se está sensando en las extremidades inferiores o en la parte, digamos, de la cintura hacia abajo, y las azules son las que tienen que ver con lo que se está sensando en las extremidades superiores o en la parte que va de la cintura hacia arriba. Entonces, pero llegaríamos nada más hasta el nivel cervical, hasta el nivel del cuello. Ya después, ya es otra vía, la que tiene que ver con con registrar la somatosensación. Entonces, vamos a seguir el trayecto de esta neurona. El estímulo se detecta, por supuesto, en el receptor. Aquí se generan potenciales de receptor, que son potenciales electrotónicos, que si tienen un umbral suficiente, alcanzan el umbral de los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje y generan potenciales de acción que viajan por acá y
les decía que la información entra de manera ipsilateral, o sea, del mismo lado en el que se dio el estímulo, por las astas dorsales de la médula espinal. Puede ser que suban algunos segmentos y entonces hacen sinapsis con una segunda neurona. Pero vean, toda esta información que está subiendo sube por un tracto que se llama tracto de la columna dorsal. ¿Por qué se llama de la columna dorsal? Pues porque va por la parte dorsal de la médula espinal. Entonces, si por aquí, este es el ganglio de la raíz dorsal. Si por aquí entra el axón de esa neurona primaria, llega aquí, entra por las astas dorsales y va subiendo y sube por las columnas dorsales. Si la información es de las extremidades inferiores o de la parte inferior del cuerpo, sube por un fascículo que se llama fascículo gracilis. Y si la información sube, eh, fue originada en la parte superior del cuerpo, en las extremidades superiores, en la parte superior del tronco, entonces sube por un fascículo que se llama fascículo cuneiforme. Esos fascículos van por las columnas dorsales y eso es lo que le da el nombre a la primera parte de la vía. Se llama vía de la columna dorsal porque la información que va por aquí sube por las columnas dorsales. Entonces, miren, fíjense, digamos que aquí yo detecté un estímulo, digamos, de tacto en mi extremidad inferior. Entonces, la información es detectada y sube. ¿Sube hasta dónde? Hasta el bulbo raquídeo. Y sube de manera ipsilateral, o sea, del mismo lado en el que se originó en el que se detectó el estímulo. Y esto que yo pinté aquí de color rosa es las columnas dorsales. La información va subiendo por ahí. O sea, el axón de la neurona sube por aquí. Y aquí no sé si alcanzan a ver que hace sinapsis con otra neurona. Aquí se ve de manera muy poco clara, pero aquí hay un circulito muy pequeñito. Eso ya nos indica que aquí está el cuerpo neuronal o el soma de la neurona de segundo orden. Y vean qué es lo que hace la neurona de segundo orden. La neurona de segundo orden, un trayectito muy pequeño, va ipsilateral y luego decusa, o sea, se va contralateral. ¿Qué es decusar? Decusar es pasar la línea media del cuerpo. Entonces se va del otro lado. Y esa es la razón por la cual la información sensitiva del lado izquierdo se percibe en el lado derecho de la corteza cerebral. Entonces, esta neurona, que es la neurona de segundo orden, inicia en el bulbo raquídeo, decusa, sube por el bulbo raquídeo, sube por el puente, sube por el mesencéfalo y llega hasta el tálamo. Todo este trayecto, este segundo trayecto, se llama lemnisco medial. Y el lemnisco medial no es otra cosa que el cúmulo de axones que están subiendo desde el bulbo raquídeo, desde la parte caudal del bulbo raquídeo hasta el tálamo. Eso es el lemnisco medial. Entonces, de ahí tenemos que otra vez aquí se ve como un circulito a la neurona de tercer orden. Y la neurona de tercer orden va del tálamo a la corteza somatosensorial. Y entonces por eso esta vía se llama vía de las columnas dorsales lemnisco-medial o de la columna dorsal lemnisco-medial, porque la neurona de primer orden, su axón sube los segmentos de la médula espinal hasta llegar al bulbo raquídeo y sube por las columnas dorsales de la médula espinal, o sea, por la parte dorsal de la médula espinal. Recuerden que esto es ipsilateral, del mismo lado en el que se sensó el estímulo. Y después, la neurona de segundo orden hace una decusación, o sea, ya se va contralateral
del lado contrario al que se sensó el estímulo, y entonces este tracto de acá se llama lemnisco medial. Por eso se llama así la vía. Para que esto sea más claro, vamos a ponerlo por partes. Y por partes, pues vamos a ir haciendo un resumen de dónde están las neuronas y de dónde a dónde van. Aquí este resumen, para que sea un poco más claro, incluye la ubicación de los receptores, de los mecanorreceptores de la piel. Aquí están representados las terminales de Ruffini. Bueno, para ser más clara, todo esto que tenemos aquí es la piel. Recuerden que la piel tiene epidermis, dermis y por debajo una capa de tejido adiposo que se llama hipodermis, pero esa no se ve aquí. Entonces, aquí tenemos las capas de la epidermis y la dermis. Y aquí observamos cuáles son los mecanorreceptores cutáneos que están en la piel. Tenemos a los corpúsculos de Meissner, que son más superficiales, a los discos de Merkel o células de Merkel también, y a los más profundos, que son los corpúsculos de Pacini y las terminales de Ruffini. Recordar que estos son los mecanorreceptores que nos permiten detectar el tacto discriminativo. Bien, entonces, eso era para que viéramos en más detalle los receptores, los mecanorreceptores cutáneos. Aquí también podría ponerse como ejemplo, aunque no lo puse, los usos musculares que están en los músculos esqueléticos y también podría ponerse como ejemplo los órganos tendinosos de Golgi que están em, en los tendones. Bien. Entonces, ahora sí, vamos parte por parte a ver las neuronas. La neurona de primer orden, que es la que está asociada al receptor sensorial, al mecanorreceptor como tal, ¿de dónde a dónde va? Pues va del segmento de la médula espinal de que se trate hasta los núcleos gracilis, si se trata de extremidades inferiores, o cuneatus, si se trata de las extremidades superiores, que están en el bulbo raquídeo. Y ya habíamos dicho que es ipsilateral y que sube por las columnas dorsales de la médula espinal. Entonces, en el bulbo raquídeo hay dos núcleos. Recuerden que los núcleos son acúmulos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. El núcleo gracilis, que lo vemos aquí, y el núcleo cuneatus. Ahí es donde están los somas de las neuronas de segundo orden. Vamos con la neurona de segundo orden, entonces. Recuerden que la neurona de primer orden va desde el segmento de la médula espinal, de qué se trate, subiendo por las columnas dorsales hasta llegar a estos núcleos. Luego, la neurona de segundo orden, ¿de dónde sale? Se origina en los núcleos gracilis si la información vino de las extremidades inferiores, perdón, o de la parte inferior del cuerpo, o del núcleo cuneatus, que están en el bulbo raquídeo, si la información vino de la parte superior del cuerpo. Pero insisto en que llegamos hasta nivel cervical. Ya para una parte, la parte más cefálica del cuello y para la cabeza ya es otras vías. Entonces, aquí a las que van por aquí, así, se les llama fibras arqueadas, porque hacen como un arco, y luego ya decusan y forman este tracto que se llama lemnisco medial. Y ese lemnisco medial asciende por el bulbo raquídeo, por el puente de Barolio o protuberancia, que es lo mismo, puente de Barolio o protuberancia, y el mesencéfalo. ¿Hasta dónde? Hasta el tálamo. Y el tálamo tiene muchos núcleos diferentes.
¿Cuál en particular? El tálamo, el núcleo ventral posterolateral. Y entonces aquí ya la información sube de manera contralateral, o sea, del lado contrario al sitio en el que se sensó el estímulo. Y la neurona de tercer orden va del núcleo del tálamo, que en particular ya dijimos cuál es, que es el ventral posterolateral, hasta la corteza somatosensorial. Y aquí nada más un detallito, las señales eléctricas se propagan por un tracto. El tracto que va por la médula espinal se llama de las columnas dorsales. El que sube desde el bulbo raquídeo hasta el tálamo se llama lemnisco dorsal, y el que va del tálamo hacia la corteza somatosensorial se llama la cápsula interna. Y aquí la cápsula interna es un tracto muy, muy, muy importante porque comunica al diencéfalo con el telencéfalo. Recuerden que el diencéfalo está constituido por el tálamo y el hipotálamo básicamente, y el telencéfalo está constituido básicamente por los hemisferios cerebrales. Y cuando llega la información sensorial a la corteza somatosensorial es cuando ya se dice que hay percepción. Y esta es la vía de las columnas dorsales lemnisco-medial. Espero haber sido clara. Muchas gracias por su atención.